¿Cómo está? Mucho gusto. Decisiones para la eternidad en un programa más, esperando que sea de bendiciones, de muchas bendiciones para ustedes. El día de hoy vamos a tocar el tema edificando la casa. Edificando la casa. Y fíjese que el texto que vamos a utilizar el día de hoy es el Salmo 127.1. Y ese salmo dice: si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vela, en vano vela la guardia. Quiere decir que si Dios no está en medio de lo que estamos haciendo, como que estamos fritos, ¿verdad? No vamos a avanzar como nosotros quisiéramos, porque no estamos bajo la voluntad perfecta de Dios. Amén. Bueno, Salmo 127.1, ¿verdad? Si Jehová no edifica. Y si hablamos de edificar, recordemos que para edificar necesitamos tener un arquitecto. Necesitamos tener un constructor. Y necesitamos tener los permisos y todas las cosas que hay que hacer para poder edificar. Por ejemplo, la iglesia en la que estoy ahora es una estructura metálica. Para eso tuvo que venir un arquitecto, diseñar el área donde iba a quedar la iglesia. Y cuando ya los planos están terminados, entonces venía el ingeniero, que es el que tiene que velar porque las estructuras estén de acuerdo a la medida y al peso de lo que va a llevar la construcción. Pero recordemos que si Jehová es el que va a edificar, ¿no será que Él tiene el control, tiene la sabiduría, tiene el Espíritu Santo que pertenece a la Trinidad, al Hijo? Hermano, tiene todas las herramientas que nosotros nos hacen falta y carecemos de ellas. Entonces Dios empieza a tener un trato con un pueblo llamado Israel. Y ahí es que comienza la historia, ¿verdad? Al principio, la humanidad se empieza a multiplicar y no había una ley, no había un orden, ¿verdad? Sino que existía lo que se le llama la ley de la conciencia. Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros y nos pone límites. Pero nosotros los seres humanos, no respetamos límites. Siempre nos vamos más allá, sobrepasamos, ¿no? Como decía mi abuelita, uno les da la mano, dice, y ustedes se agarran el pie. Esa es la característica del ser humano, ¿verdad? Entonces, fíjate que lo interesante acá es que nosotros, para poder edificar, ¿qué vamos a edificar? La casa. Y fíjate que casa se escribe en hebreo con una palabra que se llama bayit. Eso es lo que significa en hebreo, bayit. Y se escribe con la letra bet. Bueno, eso aquí sería meternos a otro tema, pero son 22 letras del alefato hebreo. Y cada uno de ellos tiene un número y tiene un simbolismo pictórico. ¿Qué quiere decir esto? Que hay letras en las cuales se figuraba a través de algo en particular. En una casa, por ejemplo, se hacía una puerta, que tiene que haber una puerta. La letra Aleph parece que es, no sé si estaré equivocado, es la que representaba un toro, la fuerza, la rectitud. Entonces, todas las letras, hermano, de la antigüedad, pero aquí estamos hablando bajo los órdenes de Dios, ¿verdad? Tenían un significado, un número, ¿verdad? Y entonces la letra se escribía de acuerdo a lo que ellos querían hablar o decir. Entonces, cuando se habla de edificar, de edificando la casa, casa se escribe bayit. Y se escribe con dos letras, la bet, y si no estoy equivocado, está ahí metida la tav también. La tav, que es la última, que es con la que nosotros vamos a ser sellados, ¿verdad? Los del mundo van a ser sellados por el 666, pero los hijos de Dios va a ser una tav que se nos va a poner en nuestra frente, ¿verdad? De aprobación, de producto terminado, que esa es nuestra promesa, ¿verdad? Y espero que la tuya también. Entonces, cuando hablamos sobre eso, quiere decir que nosotros somos casa. Esta es una casa, ¿no? Aunque un poquito mal hecha, ¿va? Pero
pero porque los chicharrones ahí nos han hecho mal. Pero es una casa donde tiene que habitar el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Bueno, y ese es un proceso de conversión que nosotros debemos de tener, que es importante. Yo le hablo a cristianos y le hablo a no cristianos. Y hay cosas que habría que explicarlas, pero el tiempo no nos daría para poder tocar el tema completamente, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando dice que nosotros somos casas, dice en 1 Corintios 6:19, que somos templo y morada del Espíritu Santo. Ese es el primero. En 1 Corintios 9:10 habla de la confesión. Dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Nos da la promesa de nosotros y nuestra casa. Pero el problema está en que nosotros, cuando venimos del mundo, venimos dañados. Nuestra casa no ha sido bien formada. Y eso lo podemos ver en el caso de Saúl. A Saúl le pasó algo así, hermano. Pero eso es otro tema que podríamos explicar luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que resulta, hermano? Por ejemplo, en mi país, cuando hacemos una casa como se hace de concreto, de blocks, se hace lo que le llaman los cimientos, ¿verdad? Las zapatas, se le pone hierro, concreto, costillas se le llaman a las partes intermedias donde van las ventanas, todo eso. Entonces todo eso tiene que ir en el plano. Entonces tenemos que tener nosotros un plano de cómo Dios desea que nosotros edifiquemos de acuerdo al plan de Él, no al plan nuestro. No sé si me voy dando a entender. Para edificar necesitas un arquitecto, un ingeniero, permisos y todo lo demás. En lo espiritual necesitas un modelo de cómo es que nosotros vamos a edificar. Porque somos templo y morada del Espíritu Santo, porque le hemos aceptado a Él como nuestro Salvador. Entonces Él empieza a hacer el trabajo transformador en nuestra vida. Primero con aceptar, reconocer y aceptar que necesitamos un cambio. Le aceptamos en nuestro corazón, le decimos, entra, quita a ese viejo hombre que está reinando en mi corazón y siéntate tú y tú gobierna mi vida. Entonces comenzamos en un proceso. Entonces Él empieza a reestructurar, empieza a poner cimientos nuevamente, porque fíjate que el nuevo nacimiento se le llama porque nosotros como hombres físicos y espirituales, claro, en lo físico vamos a morir, pero también en lo espiritual tenemos que morir para que renazca un hombre nuevo, ¿verdad? Entonces ya nuestra conducta, nuestro hablar, nuestra manera de pensar y hablar ya no va a ser igual, sino que vamos a ser guiados ahora por el Espíritu Santo, ¿va? Pero esa es una lucha tremenda, ya que en nuestra mente, hermano, es donde está la batalla más grande, ¿verdad? Pero no estamos hablando de eso ahorita, ¿va? Entonces, la promesa es que nosotros somos hijos, y si somos hijos, vamos a ser restaurados. Pero tenemos que nacer del agua y del Espíritu, dice, para poder entrar al reino. Entonces le aceptamos, por cuando tenemos una necesidad en nuestro ser, reconociéndolo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces Él empieza un trato con nosotros. Ahora empieza un trato de obediencia. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es el bautismo en agua. Porque ese es un simbolismo, pero maravilloso, en el que el hombre actual, el hombre carnal malo, al sumergirlo en el agua, se muere y queda adentro para renacer uno nuevo. Y tú vas a decir, hermano, pues eso no es posible. Bueno, es posible en lo espiritual, porque Dios empieza a trabajar con nosotros de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque en Él nos podrá cambiar nuestra fisonomía. Eso nos va a dejar siendo igual. Por eso le decía él a los fariseos, límpialo del vaso primero y después límpialo de afuera. Entonces tenemos que ser arreglados desde nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser, para que nuestro ser integral, el espíritu y mi cuerpo, sean de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, si somos casa, quiere decir que esta casa tiene que ser edificada. Pero como fuimos edificados mal por nuestros padres, nuestros abuelos, herencias generacionales, el tiempo en el que vivimos, muchas situaciones que vinieron a dañarnos. Pero entonces ahora en el Señor, nosotros estamos siendo reedificados. El Señor está quitando esos cimientos viejos en los cuales se fundamentaba nuestra vida, aún en creencias
Porque hay muchos que tienen una religión en que creen en un señor ahí que está ahí en el Vaticano y creen que María es una virgen hasta la actualidad y ella tuvo más hijos, por ejemplo. Y entonces tienen unas creencias meras extrañas. Entonces, por eso nosotros tenemos el plano. El plano de nuestra salvación. Dice, hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son de muerte, dice. Entonces Jesucristo nos muestra que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces lo vamos a seguir a Él y vamos a obedecer las cosas que Él pone en nosotros, que hagamos para poder ser reedificados, nacer de nuevo, ser reestructurados, hermano, en todo nuestro ser integral, que eso es algo no imposible, pero bien difícil, solo con la ayuda de nuestro Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos va a ayudar y guiar a toda verdad. Bueno, entonces, ahora venimos nosotros, hermano, y decimos, bueno, ¿y dónde o cómo está el modelo en que nosotros tenemos que edificar? Mira, yo no tengo que quitar mucho tiempo. El Señor, en un principio, el pueblo, la gente que vivía en la tierra, se regía sin leyes, por la ley de su conciencia. Dice, al que sin ley pecó, sin ley será juzgado, dice, ¿verdad? Pero el que con la ley, con la ley. Pero siempre vamos a dar cuentas de nuestros actos y de las cosas que hacemos. Entonces, una de las cosas que el Señor hace es que levanta un pueblo, Israel, y lo empieza a formar a través de Abraham, el padre de la fe, y entonces ahí viene el pueblo hasta que llegan a Egipto, ¿verdad? Ya Jacob va a trabajar con su suegro, tiene 2 esposas, 2 concubinas, tiene 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Y entonces es una historia, hermano, interesantísima, pero que ahorita no nos interesa mucho porque estamos enfocados en la construcción de nuestra casa, ¿verdad? Entonces viene el Señor y el Señor, nosotros empezamos a edificar. Bueno, la palabra del Señor no ha sido dada por imaginación humana. Yo me imagino que el hombre nació del huevo, de no sé qué tontería podríamos decir. No. Él nos deja estipulado en su palabra la Biblia, 66 libros que fueron inspirados, escritos tal vez por la mano humana, ¿verdad? Pero inspirados por Dios. Las tablas de la ley esas sí fueron escritas por el dedo de Dios, ¿verdad? Pero bueno, entonces viene y entra la ley, ¿verdad? Entonces caen esclavos a Egipto. De Egipto el Señor los saca con unas promesas, los hace atravesar el mar Rojo y empiezan a caminar por el desierto, ¿verdad? Por su desobediencia, 40 años, para poder llegar a la tierra prometida. Y estaba no sé si 2 meses, un mes de distancia caminando, ¿verdad? Pero bueno, entonces viene el Señor Jesús y una de las cosas que le dice primero, bueno, vas a hacer un tabernáculo, vas a hacer un templo, pero lo vas a hacer de cortinas. Y ese templo, en ese lugar voy a habitar yo. Ahí me voy a presentar. Ahí me voy a manifestar a ustedes. Y entonces viene el Señor, hermano, y empieza a trabajar con el pueblo. Y entonces a Moisés le da el plano, le da el diseño de cómo va a construir ese templo y qué cosas tiene que llevar ese templo, ¿verdad? Y usted va a decir, pero hermano, ¿qué tiene que ver eso con nosotros, con nuestra casa y con el pueblo de Israel? Si eso fue hace muchos años, ¿verdad? Nosotros estamos actualizados, ya es otra cosa diferente, ¿no? Porque parados por los caminos, dice, y preguntad cuáles sean las sendas antiguas, cuáles son los caminos antiguos, dice, y ve y camina por ellos, dice, porque ahí es donde vamos a adquirir la sabiduría. Entonces viene el Señor, ¿verdad? Y le dice a Moisés, bueno, vas a hacer el templo, le da las instrucciones de cortinas, los colores, y va a tener 3 áreas. El atrio, donde van a estar los extranjeros, van a estar las mujeres y los niños, creo yo. Ahí sí, de los niños no recuerdo, pero pongamos que van a estar los niños ahí. En el lugar santo se va a presentar la ofrenda por el pecado de la persona. Va a traer una ofrendita, va a traer una ovejita, una ofrenda, y va a poner la mano sobre el pecador y la mano sobre la ovejita. Entonces el pecado de este bandido va a ser sobre el animalito era sacrificado,
y cuando era sacrificado su sangre se ponía en un contenedor que se llamaba la cofaina, y entonces este sumo sacerdote, eso lo hacía solamente una vez al año, entraba en el lugar santísimo que estaba cubierto, ahí no había luz, en el atrio había luz, en el lugar santo había luz, la luz del sol, pero ahí era la luz divina, el Shekinah o Shekinah, que es lo que alumbraba ese lugar. Entonces ahí estaba un cofre, un arca, con dos querubines, ¿verdad? Con sus alas, y adentro contenía los libros de la ley, la vara de Aarón y el maná que descendió del cielo. Pero mira, es que eso tengo que hacerlo rápido porque ya el tiempo me está avanzando. Entonces viene el Señor y le dice, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y mire, el número 3, ya lo hemos hablado en otros temas, es importantísimo, hermano. No como numerología para adivinar o cosas así, no, sino tiene un significado espiritual trascendental. Dios es un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El hombre, nosotros, somos trinos también, hechos a semejanza de Dios. Y una de las semejanzas es que somos trinos también, porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y el atrio, el templo se construye con el atrio, lugar santo y lugar santísimo. El número 3. Y es impresionante, mire. Y hay más cosas que vamos a poner acá. Espero yo que darme a entender. Pero mire qué interesante, ¿verdad? Porque Él manda que construyan ese templo, que lo representa a Él, ¿verdad? En el lugar santísimo, que es donde Dios se iba a manifestar a ellos. Pero también lo representa a nosotros, que son nuestras 3 áreas, ¿verdad? El atrio es nuestro cuerpo, el lugar santo es nuestra alma y el lugar santísimo es nuestro espíritu. Porque Dios nos va a hablar a nosotros por el espíritu. No va a ser por nuestra alma ni por nuestro cuerpo. Lo puede hacer con señales, cosas que nosotros podamos ver, pero la interpretación, el discernimiento para interpretar lo que Él nos quiere mostrar va a venir a través del espíritu. Por eso es que nuestro espíritu tiene que estar vivificado. Cuando estábamos en el mundo, nuestro espíritu estaba muerto, porque estaba muerto en delitos y pecados. Pero cuando Él viene a nosotros, vivifica nuestro espíritu y nos da ahora la capacidad para poder llegar a la presencia de Dios y que Él, a través de eso, venga y nos dé el rema o la revelación de su palabra para poderla entender. Todo esto que yo lo estoy explicando no es porque, qué inteligente soy, que estudio. No, no, no. Esas son cosas que el Señor ha puesto en mi corazón para poder compartirlas, que me sirvan a mí primeramente y después para los demás, ¿verdad? Entonces, mira, pues qué interesante. Quiero ya ir como aterrizando para no alargarme demasiado. Entonces, mira qué interesante lo del templo, porque ahora ya te dije que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y somos figura de ese templo que él edificó, porque es para ese templo el Señor le dio la revelación a Moisés, le dio los planos de cómo lo tenía que hacer. En el lugar santo, por ejemplo, había un candelero que representa los 7 espíritus de Dios, los 12 panes de la mesa de la proposición, que representan a las 12 tribus. Está el lavacro, donde el sacerdote con espejos abajo para poderse ver su humanidad. Y estaba el altar para el sacrificio, hermano. Entonces, habían varios elementos. Cada elemento de esos tiene un significado impresionante. Y el lugar santísimo, que es el lugar donde nosotros vamos a tener comunión con Dios. Amén. Ok. Entonces, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si el hombre es espíritu, alma y cuerpo, lo vamos a poner como que fuera el templo. Ese templo que Dios le dijo a Moisés que lo construyera, ese templo, esa figura, ese ejemplo, somos nosotros. Pero mira qué característica la que tenía el templo que ellos hicieron. Porque en el templo, Dios viene y les dice, porque eran 12 tribus de Israel. Entonces viene Dios, hace el lugar, y todo eso estaba separado por cortinas. Ese era el templo. Pero digamos que somos nosotros. Aquí es el lugar santísimo, pongamos, aquí es nuestra alma, es el lugar santo y nuestro cuerpo es el atrio. Es el ejemplo. Atrio,
lugar santo, lugar santísimo. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre, espíritu, alma y cuerpo. Yo lo digo así porque ese es el orden, porque esa es otra cosa, que nosotros somos desordenados y no guardamos, porque si Dios lo dejó específicamente cómo se debía de hacer, entonces es como cuando la gente se pone a construir. Dice, no saquemos permiso, dice, hagámoslo así, pongámosle esto y aquello. Y a veces llega el inspector y dice, no, 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 quiten todo el shibra, quiten todo lo que han puesto para ver cómo están los cables, si los pusieron bien. Y tienen que volar todo y volver otra vez, hermano, a hacer un trabajo de más, por querernos llevar que somos muy listos, ¿verdad? Que podemos engañar, imagínate al hombre, y queremos engañar nosotros a Dios, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, mira qué interesante, porque las 12 tribus de Israel, estaba el templo, ¿verdad? Que somos nosotros, ¿verdad? Estaba el templo, pero alrededor del templo habían las 12 tribus, acampaban alrededor y lo hacían en orden. Estaba la tribu de, aquí tengo algunas, estaba la tribu de Zabulón, de Judá, de Isaacar, de Dan, Aser, Neftalí, Rubén, Simeón, Gad, Manasés, Efraín y Benjamín. Eran 3 tribus en la parte donde estaba estaba el lugar santísimo, otras 3 donde estaba el atrio, pero en la parte de afuera, y otras 3 a cada uno de los lados. Formaban una cruz. Ahí ya empezamos a tomarnos ya otro ejemplo, ¿verdad? Y hay un relato que le hacen a un profeta donde mira a un ser que tiene 4 figuras. Cara de toro, cara de león, cara de hombre y cara de águila. Y fíjate que representan lo mismo. En los sacerdocios eran distribuidos, eran 24 turnos. Y estaban porque ahí me metería yo a otra cosa, porque tendría que explicar lo de Aarón, los hijos de él, lo de cada uno de esos sacerdotes, cómo es que venía. Y es importante porque nos lleva hasta el tiempo en que Jesucristo es crucificado, ¿verdad? Porque este es un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, el pacto antiguo. Pero para nosotros, la iglesia, tenemos otro pacto diferente, que es el pacto del amor, la misericordia y la gracia, ¿verdad? Ese es que sin merecerlo, Él nos da la salvación, sin merecerlo, porque no somos merecedores de nada. Entonces, esa salvación que nosotros vamos a tener se da en el momento que el Señor resucita. Hay un cambio de sacerdocio, que era el sacerdocio levítico, que era el que funcionaba hasta ese tiempo. Porque dice que cuando hay cambio de ley, tiene que haber cambio de sacerdocio. Y entonces Jesucristo es ahora nuestro sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Melquisedec, que son otras cosas que hay que explicarla. Pero entramos en un nuevo pacto, en el pacto de la gracia, que es donde entra la iglesia, nosotros, que es donde el Señor está trabajando con nosotros. A Israel lo tienen como un stand-by, dice, ahí como detenidos por todas las cosas que ellos han hecho. Tiene que haber un juicio con él. Y nosotros, la iglesia, la que estamos ahora. Amén. Hasta los últimos días, que son tremendos cada vez que vemos la situación como está. Bueno, sigamos, ¿verdad? Entonces viene, al hacer eso Dios, construir el templo, que somos nosotros, entonces Él está diciendo todas las tribus alrededor. Entonces Dios lo que está haciendo es haciendo un vallado alrededor del templo, de su pueblo, porque el pueblo era uno, el pueblo de Israel. Entonces viene y hace un vallado, lo protege. Entonces tú y yo, que hemos aceptado al Señor Jesús, Él viene y hace eso con nosotros. Hace un vallado, nos mete en una burbuja, ¿verdad? Y Él nos protege. Ahora va a decir, usted está loco, ¿verdad? Por lo que está hablando. No, hermano, mire, en el libro de Job, capítulo 1, Job capítulo 1, versículo 10, cuando dice que Dios, llegan todos los hijos de Dios y ahí también llega el chamuco, el Señor lo reprenda, dice que le dice, no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él, temeroso del mal, dice, apartado del mal, temeroso de Dios, dice,
y no hay otro como este, dice, ¿verdad? Y Job ni había empezado su trato todavía, qué tremendo. Y entonces le dice, claro, le dice, él tiene todo eso, está bien bendecido, porque tú has hecho un cerco alrededor de él. O sea, ¿se da cuenta? Llega el enemigo y dice, no, claro, ese es tu hijo. Dice, no, tu hijo fulano, Pedro, Juan, Jacinto, que sea. No, a ese le va bien porque tú has hecho un cerco alrededor de él, de todos nosotros. Él ha hecho un cerco, un vallado, en donde están las ovejas. ¿Verdad? Ni plaga tocará tu morada, dice, hermano. Bueno. Entonces viene el enemigo y sabe que nosotros tenemos un vallado alrededor. Entonces Israel, mientras estaba en el orden de Dios, ellos estaban protegidos, por eso ellos iban de victoria en victoria. Columna, la nube de día, y columna de fuego en la noche, hermano. Maná del cielo, hermano, ellos iban bien, así lo llevaba el Señor, bien chineados, decimos nosotros, bien cargaditos. Entonces, hermano, venimos nosotros y ahora nosotros tenemos un vallado alrededor nuestro. Lo demuestra en Job. Bueno, hagámoslo de otra manera. Salmo 91:1. Dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, existamos bajo la cobertura del Señor. Entonces, esa sombra es la que nos va a guiar y nos va a cuidar. Y la promesa del Señor que se la dio a Israel y yo me la apropio para mí también, que dice que Él nos tiene en la palma de su mano. Imagínense, hermano. Entonces, ¿qué hay que hacer? No salirse de ahí, hermano. Porque si no nos va a llevar nos va a caer como en feria, dice. Entonces, de eso tenemos que tener cuidado. Entonces, ahora que nosotros somos hijos, tenemos identidad, hay un vallado alrededor tuyo y mío. Y si ese vallado falla, a veces no es por nosotros. Hay otras circunstancias, por ejemplo, como las herencias generacionales. Tal vez los papás de algún hermano hicieron algo malo, para no poner ejemplos a nadie en particular, ¿va? De alguien, no ficticio, que sí existe, ¿va? Este hermano, el papá de él hizo algo malo, se robó tal cosa. Entonces el enemigo, o sea, al hacer eso se abren ventanas, puertas dimensionales, en donde el enemigo tiene acceso hacia la persona para que cometa iniquidades. Y al cometer iniquidades, en las generaciones pone receptores para que ese mal vaya caminando de generación en generación. Así como las bendiciones que Dios le ofreció a Israel. ¿Verdad? Las bendiciones son, si tú me obedeces, dice, se bendeciría a tu primera, segunda, tercera, cuarta generación, dice. O sea, hay promesas para el que hace mal y promesas para el que hace bien. Pero yo sé que usted quiere hacer el bien, ¿verdad? Por eso está buscando al Señor. Amén. Bueno, ya vamos a terminar, hermano. Ya estamos cerca. Entonces, nosotros ahora, esta casa tiene que ser edificada. Y la casa tiene que ser edificada de acuerdo al modelo de Dios. Y el modelo de Dios es el templo. Ese templo. Ese es el modelo que nosotros debemos de tener. Entonces ahora déjame decirte. Nosotros estudiamos también lo que se llama transgresión, pecado e iniquidad. Acuérdate del número 3. La transgresión se da en el atrio. El pecado se da en el alma, porque el alma va a ser la que, dice la Biblia, que toda alma que pecare, esa morirá. Y si Cristo vino a nuestro ser, es para darnos vida, para que tengamos luz, ¿verdad? Pero nosotros podemos equivocarnos y involucionar, o sea, en vez de ir hacia arriba, vamos hacia abajo, que eso es lo que no queremos que le pase a nadie, a ninguna persona, sino que todos vayamos, dice como la luz de la aurora, dice que va de aumento a aumento hasta que el día es perfecto, hasta la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, y la iniquidad que es a nivel espíritu, ¿verdad? Entonces nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces la transgresión se da a nivel cuerpo. Tú pecas contra ti mismo, cometes infracciones contra ti mismo, estás atentando contra ti mismo. Pero cuando se peca
ya no solamente con uno, sino que se peca con terceras personas. Y ahí empiezan espíritus inmundos a operar. Pero cuando se peca y dice no pasa nada, entonces se convierte en una iniquidad. Y la iniquidad ya son demonios que entran a poseer ahí. Y entonces empiezan a hacer cosas que están ya fuera. Nos salimos de ese círculo que el Señor le hizo a ese templo y que nos hace a nosotros, nos salimos de ahí. Y nosotros no podemos permitir eso. Por eso cuando vengan pensamientos y cosas a nuestra alma, hasta nuestra mente, cerebro y mente alma, que es el que parte del alma nuestra, tenemos que combatirlas. Van a venir pensamientos feos, pensamientos malos, tentaciones van a venir. Pero en el nombre del Señor tenemos que salir victoriosos de eso, ¿verdad? Entonces no te sientas mal porque un mal pensamiento venga a ti, ¿verdad? Sino siéntete mal por ejecutar ese pensamiento, ¿verdad? Tienes necesidad de dinero, ¿verdad? Y el pensamiento, el espíritu inmundo te pone, ¿verdad? Mira, ahí hay $100 y nadie está aquí. Te los puedes agarrar y te los llevas, ¿verdad? O el señor que va al frente, botó su cartera. Y yo digo, ay, Señor, eso viene de ti, Padre, porque tú sabes mi necesidad. O levantamos la cartera. Señor, aquí está, se le acaba de caer. El Señor en su tiempo te va a recompensar. Tal vez no sea el mismo día, porque puede ser que al que le des la cartera va a ser malagradecido y ni las gracias te va a dar, ¿va? Pero tú te vas a sentir bien porque hiciste un bien. Entonces, cuando nosotros empezamos a pecar, a hacer algo, entonces lo tapamos con una mentira. Y para tapar esa mentira, hacemos otra mentira, hasta que caemos en iniquidad. Y nosotros, en vez de ir evolucionando, vamos involucionando, vamos a apostatar, vamos caminando hacia atrás, ¿verdad? Bueno, entonces, transgresión, pecado e iniquidad. Bueno, número 3, fíjate. Entonces aquí yo te traigo, ya para terminar, te voy a dejar unos pensamientos, ¿va? No dudas, sino que unos pensamientos para que tú los medites. Fíjate que nosotros tenemos también, dice la palabra del Señor, ¿va? El texto no lo tengo acá, pero eso yo te lo podría buscar, pero dice, Dios, cabeza de Cristo. No, se me olvidó anotarlo, hermano, perdón. Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza del hombre. El número 3. Porque el Hijo vino a hacer y a obedecer la voluntad del Padre. ¿Ya? Y el Padre le da instrucciones al Hijo. El Hijo obedece. ¿Ya? Entonces viene Dios, la cabeza de Cristo. Y Cristo es la cabeza de nosotros. O sea, es mi cobertura, pues. Cuando se habla de cabeza, se habla de autoridades que están sobre nosotros. Entonces el Señor es nuestra cobertura. Entonces yo, si tengo a Cristo como cobertura, mi casa, esta casa, va a estar estructurada de acuerdo al modelo de Dios. Lugar santísimo, lugar santo y el atrio, ¿verdad? Entonces yo voy a tener que estar en un orden de Dios, no en desorden, porque no voy a tener el atrio en la cabeza, en otro lado el lugar santísimo. No, Él da un orden y ese orden no se puede vulnerar. Y mírate a dónde te voy a llevar ahora. Dice, el hombre es cabeza de la mujer. Y la mujer, hasta ahí termina. Pero ya leyendo el contexto, pero el hombre y la mujer son la autoridad de los hijos. Porque recuerda que son número 3, ¿verdad? Y en un hogar hay padre, madre e hijos, ¿verdad? Entonces, quiere decir que el hombre va a ser cabeza si él está sujeto a la cabeza de Cristo. O sea, si Cristo es su cobertura, este templo, que ahora forma una casa, pero una familia, que también es casa, va a saber dirigir su casa porque la autoridad de él le enseña cómo cuidar a su esposa y cómo cuidar a sus hijos. ¿Me entiende? Y entonces la sujeción de la mujer no es porque va a estar bajo el pie del hombre, sino que es porque van a estar
en una, no que un ser sea superior a otro, aunque acuérdate que eso fue que algo por el pecado que sucedió en nuestros padres Adán y Eva, se establecieron esas cosas, ¿va? Porque somos diferentes, mira, el hombre va, por ejemplo, cuando vamos a una tienda, ¿va? Una tienda por departamento. Yo voy y yo digo, bueno, yo necesito un suéter, esto para mi hijo, esto para fulano, para mengano, pum, pum, lo compro y yo me voy. Ahí, así sobrio. Si me dicen, mire, que tiene que tomar una decisión de tal cosa, pues consulta uno también, ¿va? Pero tal cosa. Y aceptamos nuestra responsabilidad. Nos equivocamos, pedimos perdón. Si estamos acertados, gloria a Dios, ¿verdad? Pero la mujer, hermano, llévela a un lugar por departamentos. No sale de ahí, hermano. Sale como con 5 bolsas, ¿va? Ay, que mira que este color, que este aquí, que este allá, que este. Entonces, porque el alma nuestra es demasiado emocional y se representa a la figura femenina, ¿va? Que la mujer tiene otras cosas, por eso para mí son, mira, mano derecha, mano izquierda, somos un complemento. Nosotros no podríamos hacer muchas cosas solo con una mano, ni solo con la izquierda, ni solo no. Somos un complemento, como los dedos, los 5 ministerios, son un complemento para poder tomar la espada del Espíritu, ¿verdad? Entonces somos un complemento, pero cada uno tiene una posición, ¿verdad? Entonces cuando nosotros tomamos esa posición, entonces aquí venimos nosotros que como las cosas las vamos a hacer conforme al orden de Dios. Y Dios quiere que el hombre sea cabeza de la familia. Eso Dios lo establece así. Si te quieres pelear, reclámale a él. No, no te lo aconsejo, pero reclámale a él. Y yo ya con esto voy a terminar, hermano. Entonces el problema ahora viene, para ya hacer una conclusión de todo esto de edificando la casa, porque si Jehová edifica, estamos, mira, al 100. Pero si Jehová no edifica, dice, en vano trabajan los edificadores. Para comenzar, la esposa que escogiste está conforme a la voluntad de Dios. O tu mujer, el varón que escogiste para ti, está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Ahí empiezan los problemas. Porque escogemos mal muchas veces. A veces nos fijamos en lo físico. Otras mujeres se pueden fijar que este tenga testimonio, dice, ¿va? Que tenga buen testimonio. Porque si no, naranjas, ¿va? Pero cuando los dos se enamoran, los dos se quieren, se hacen uno solo. Porque eso es lo que la Biblia dice, ya no son dos, ahora son uno. Y entonces cada quien va a tomar su posición, ¿verdad? Y entonces viene, hermano, aquí, mire, con esto termino. Y te lo dejo ahí de quién gobierna tu casa. Si tú ya edificaste, tú ya tienes casa, tú ya tienes familia, ya tienes hijos, ¿quién gobierna tu casa? ¿Quién gobierna tu casa? Si es Cristo, la cabeza de ese varón, va a ser gobernada por Dios. Y vamos a estar hechos conforme a la voluntad de Dios y conforme al modelo de Dios. Pero si no es así, hermano, puede ser que la mujer vea al hombre como la cabeza, pero no porque sea la cabeza, sino porque lo pone de cabeza. Lo pone de cabeza, le da vuelta, ¿va? Le da golpe de estado. Y la mujer toma el control de la familia. A veces el hombre es, perdóneme por la palabra que voy a decir, pero es cierto, ¿verdad? A veces el hombre es mandilón. Decimos en Guatemala, le gusta estar bajo las naguas de la mujer, dice, ¿no? O la mujer lo tiene bajo las naguas, porque no puede ejercer su autoridad. Pero esa autoridad es delegada de parte de Dios. Acuérdese que no es que yo soy el varón, yo mando, yo tengo que hacer todo. No, no, no. Esos son temas aparte, ¿va? De familiares, que son importantes tratarlos. ¿Quién gobierna tu casa? ¿Lo gobierna tu mujer? Así que ahora, hermano, con eso de la liberación femenina, que las mujeres unidas jamás serán vencidas y nos tienen, ya, si yo le pego a mi mujer, me voy preso, pero si ella me pega a mí, me voy preso también. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque ya llegan los policías y dicen, por tonto, ¿verdad? Que te dejas pegar, te vas preso. Estamos perdidos.
No, hermano, es bajo la autoridad divina de Dios. Esa es la forma en que vamos a edificar. Ahora, hay hogares, ahora, en esta actualidad, que quienes gobiernan la casa no es ni el tata ni la nana, sino que son los hijos. El niño hace una pataleta y le dan una tableta o le dan un teléfono. Y usted sabe el daño, hermano, que se le hace a un niño darle un asunto de esos. Porque hay cosas que son como juguetes, ¿va? Que son animalitos, ellos aprenden a usar computadora, estamos en una tecnología, pero en su tiempo ellos pueden tener las cosas que ellos necesitan. Pero mientras tanto, hermano, hay niños que ahí están y le quita el teléfono a usted, rabietas y donde esté. Está usted en la iglesia, usted no puede, tiene que darle el teléfono para que esté tranquilo. ¿Quién está gobernando esa casa? Miren, los niños desde 3 meses, calculo 6 meses, empiezan ellos a dominar a los padres. Ya sabe que llorando le van a dar lo que quiere. ¿Verdad? Y solo empieza que anda buscando la teta de la mamá si le dan pecho, ¿verdad? Y anda buscando ahí, pero no sé si será prohibido decir esa palabra, pero para nosotros era normal, no sé. Andan buscando el pecho, ¿va? Para amamantarlo. Y cuando no lo encuentran, empiezan a llorar. Entonces la mamá, venite, venite. O la pachita, ¿va? Aquí está. Y hay que moverlos y todo para que dormir con la luz encendida. Empiezan a dominar a los padres desde pequeñitos. Entonces puede ser que la casa esté bien, ¿va? El padre, la madre, pero los hijos son los que dominan. Y hermano, eso es terrible, porque más adelante, cuando esos jóvenes sean adolescentes, van a tener un problema, pero gravísimo. Eso fue lo que le pasó a Acab. Acab dijo que él hizo algo malo. Entonces le llega el profeta y le dice, mira, le dice, por lo que hiciste, le dice, tú vas a estar bien, pero tus nietos, tus hijos, tus generaciones, a ellos se los va a llevar el río, el tren, ¿va? Van a estar mal. Y entonces dice Acab, dice, va, bueno, por lo menos ahora en mi tiempo voy a estar bien. Y aunque a los demás se los lleve la fregada, esa es la actitud que tomamos los padres irresponsables, que no sabemos darle a los hijos y educar a los hijos y darles una buena educación. Y más ahora que el mundo les está cambiando la mente para cosas perversas. Hermanos, debemos de tener cuidado de eso. ¿Cómo edificas tu casa? ¿Conforme al modelo de Dios? ¿O conforme tú quieres? ¿O conforme tu mujer te dice? ¿O la mujer conforme el hombre le dice? ¿O lo hacen fuera de la voluntad de Dios? ¿No? Entonces, yo no sé. Yo te estoy mostrando el modelo de Dios para que tú seas bendecido. Tú, tu esposa, tus hijos, tus generaciones, tu descendencia y las personas que habitan contigo. Es tu decisión. ¿Qué es lo que vas a hacer? Por eso este programa se llama Decisiones para la Eternidad. Lo que tú decidas hoy es lo que va a pasar en el futuro. Que el Señor te bendiga, te guarde y te recompense por tu buen trabajo y seas bendecido y prosperado en todo.